Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos una vez más. Un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos totalmente en vivo hoy es domingo 16 de marzo de este 2025, 8 en punto de la noche, así es que estamos ya listos para arrancar aquí en cabina. Así es, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, aquí estamos conectaditos, es Urbano, Radio Urbano 106.com, ahí radio en vivo y usted puede mandar su mensaje, su nombre, de dónde nos está escuchando. Aquí estamos atentos a cualquier mensaje que usted quiera. También hay un WhatsApp, ¿no, pastor? Así es, 6065-1059, 6065-1059, si usted está fuera del país, usted pone el signo más 506-6065-1059 y nos manda su mensaje de texto, ¿no? O sea, no audios porque no podemos escuchar audios. Así es. Pero bueno, vamos a orar, mire, vamos a darle gracias a Dios sí, por esta horita que nos regala a través de estas ondas radiales de Radio Urbano. Padre, te damos gracias en esta noche por una oportunidad más, Señor, linda oportunidad que nos regalas de poder llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra. Tantas personas sabemos que a esta hora nos acompañan siempre, Señor, y esperamos que esta palabra, esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que sea refrigerio para nosotros, Señor, en estos tiempos en los que vivimos tan delicados, muy delicados, muy anticristianos, pues qué mejor para aquellos que amamos tu palabra de recibirla, Señor, con regocijo. Así es que nos disponemos con todo nuestro ser a escucharla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así como les decía, estamos Radio Urbano 106 de la FM. Ahí en Radio en Vivo se puede mandar su mensaje, un abrazo a la distancia. Hoy en la iglesia festejamos el 11 aniversario, pastor. Así es, un saludo para toda la iglesia de Cartago, Efesios 4:23 y Cartago y alrededores, ¿no? Y porque alrededores. Ya nos extendimos. La iglesia hoy celebró su 11 aniversario. Así es que 11 añitos en las que Dios nos ha dado ese privilegio de poder servir allá en Cartago. Así es que un abrazo para toda la iglesia. Sí. Bien, vamos a arrancar, mire, pero no sin antes saludar a los muchachos allá de los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en la cárcel, digamos, ahí en San Sebastián, en Cocorí, allá en Cartago, un abrazo para ellos, en La Leticia, en Guapiles, en San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios, un abrazo para ustedes, a ver que siempre los tenemos presentes en este programa. Bueno, vamos a arrancar, mire, con el tema que traemos para hoy, así es, que es un tema que yo diría que todos tenemos que poner las barbas en remojo, ¿no? Yo digo que todos de una u otra forma, en menor o mayor escala, todos nos vamos a sentir aludidos a lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Y antes de decirles cuál es el tema, pues quería compartir con ustedes algunos datos que nos puedan introducir ahí, ¿no, Mile? Okay. Por ejemplo, yo buscaba algunos datos que no los encuentro en internet, obviamente, esto no es nada privado, ni mucho menos, que dice que las enfermedades cardiovasculares pues son la primera causa de muerte en el mundo, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular, el corazón, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, según la Organización Panamericana de la Salud, pues provocan todas estas enfermedades cardiovasculares en América 1.9 millones de muertes al año, mientras que el cáncer genera 1.1 millones, la diabetes 260,000, y las enfermedades respiratorias crónicas alrededor de 240,000 muertes. Bueno, todas estas causales de muerte comparten factores de riesgo comunes, por ejemplo, como la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo y pues obviamente una dieta no saludable, entre otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de enfermedades cardiovasculares, es decir, que afectan el corazón, pues tendremos que decir, mire, que dentro de las cosas que más afectan el corazón, ¿sabes qué es? Ajá. El enojo. El enojo. El enojo. El enojo es algo tremendo que a veces la gente no le presta mucha atención, ajá, pero es una de las cosas que más afecta a todo lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Porque además de que es una emoción, imagínate este dato, mire, es una emoción que puede producir un envejecimiento del cuerpo 3,000 veces más rápido de lo normal. Qué duro.
3000 veces más rápido. Entonces, y tanto jóvenes como, sí, como mayores, ¿no? Eso no tiene edad, hay ni tiene estrato social, Ajá. ni tiene, o sea, es algo que afecta parejo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando hoy de eso, del enojo, Así y es. basado en una pregunta, Mile, que Dios le hizo a alguien, Ujú. a uno de sus profetas, precisamente al profeta Jonás, Sí. por allá en Jonás capítulo 4, del verso 1 al 4, donde el Señor le hace una pregunta a Jonás y le dice, y Jehová le dijo a Jonás, ¿no? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es lo que el Señor le preguntó a Jonás. Entonces, dejemos esa pregunta por ahí, y ahora más adelante la vamos a retomar, pero basados en esa pregunta que el Señor le hizo a Jonás de que, como quien dice, ¿qué ganas tú con enojarte tanto, no? ¿Para qué te enojas tanto? Entonces, ya vimos todas las repercusiones que tiene el enojo en todo lo que tiene que ver con nuestro corazón como tal. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Mire, pues usted dirá, pastor, ¿y esos datos sí serán ciertos? Bueno, estamos dando datos científicos, ¿no? Acuérdense que todo lo natural, todos los que nos escuchan, todo lo natural tiene un paralelo espiritual, ¿no? Y realmente la ciencia nunca ha estado enemistada de Dios, ¿no? Dios y la ciencia nunca han estado enemistados. El problema no es con la ciencia, el problema es con algunos científicos que se resisten a aceptar que realmente hay un Dios creador, pero realmente Dios y la ciencia siempre han ido de la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enojamos desde el punto de vista científico de la ciencia? Dice que el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo en caso de que haya que correr o defenderse, ¿no? Por eso es que cuando uno está asustado, uno corre más rápido. ¿Por qué? Porque el corazón bombea más sangre a los músculos, se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Imagínate que la perfección del cuerpo, la ¿no? inteligencia de ese cuerpo que cuando tenemos. uno se enoja, mire, se siente fatiga y hambre, o sea, es algo que causa eso, ¿no? Las células cargadas de los lípidos liberan grasa en el flujo sanguíneo, deteriorando las arterias. La grasa acumulada se convierte en colesterol malo. El enojo es una emoción totalmente normal. O sea, eso que le estoy diciendo, decir, pastor, entonces eso es malo. No, el enojo pues es una de las tantas emociones que Dios nos ha dado, y como tales, pues nos las ha dado precisamente para que nosotros nos expresemos, ¿no? Entonces, como una defensa. Sí, el enojo es una emoción totalmente normal y puede llegar a ser hasta sana, mire, cuando obviamente no es que suceda con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, enojarse de vez en cuando no es que sea malo, el problema es cuando se abusa, ¿no? Y en exceso es altamente perjudicial, como les decía, para la salud del corazón, además de aumentar el riesgo de un infarto cardíaco, ¿no? También puede producir ataques cerebrales, depresión y Alzheimer, ¿no? Entonces, por ahí van algunas pinceladas del enojo. Ahora, si a usted le interesa el tema, pues investigue, ¿no? Para eso sirve realmente el internet y métanse un poquito más. Algunos sinónimos de enojo está ardor, furor, indignación, ira. El enojo, mire, y la ira, que son sinónimos, pues son muy mencionados en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la palabra enojo aparece en 91 versículos y la palabra ira en 2413 versículos. ¿Qué tal? Entonces es algo que constantemente se dio en la palabra, ¿no? Y bueno, no es un secreto que esto de la ira es un aspecto que pues afecta grandemente todo lo que es nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano como tal. Entonces, ahí uno entendería, pastor, cuando hablas de plaquetas y todo, por eso es que las personas cuando se enojan se ponen coloradas y dicen, ¡ay! ¿Cómo está de colorada sí, eso? se afecta, todo se afecta, acelera, le da taquicardia a uno, bueno, le da de todo, ¿no? No, y se le va hasta la voz, Así es, y la respiración. Entonces, vamos a definir lo que es la ira, que es un sinónimo de enojo. La ira es una emoción, acuérdense, esto es emocional. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden conllevar actos de violencia, deseos de venganza. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. Ese es el concepto general que uno conoce de la ira como tal, ¿no? Y bueno, obviamente todos, yo creo que los que me están oyendo bueno, a no ser de que hayan niños oyendo, pero bueno, hasta los niños son chichosos, ¿no? Son chichosos. Muchos de los que estamos oyendo, muchos tenemos problemas, ya sea por controlar nuestra ira o por el daño que nos han causado en algún momento de nuestra vida o nos están causando actualmente una persona que sufra de esto, que conocemos como iracunda, ¿no? Una persona iracunda es la que sufre constantemente de episodios de ira. Y le Eso tiene es una persona iracunda, a ¿no? esas personas. Correcto, ¿no? Entonces es una persona que definitivamente no puede controlar la ira, ¿no? Entonces el manejo de la ira es un tema importante, ¿no? De hecho, mire, hay un dato que en las consejerías cristianas, en la mayoría de las consejerías cristianas, casi que
la mitad de la gente que acude a consejerías cristianas tiene problemas con el manejo de la ira. Sí. Es algo muy constante ahí y definitivamente la ira es algo que puede destruir la comunicación, porque qué difícil es comunicarse con alguien que a toda hora se aira, ¿no? O sea, qué incómodo es cuando uno está hablando con esas personas que de un momento a otro comienzan a manotear y entonces uno dice, no, yo voy a estar hablando con esta persona, ¿no? Y entonces eso lo lleva muchas veces a uno a romper relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud mental, ¿no? O sea, como dice, se le dañó el rato a uno, ¿no? Se básicamente contaminó, eso, ¿no? Se contaminó. Sí. Y lamentablemente, Emilia, hay algo que la gente que sufre de esto, por lo general, no siempre, pero por lo general tienden a justificar su ira, ¿no? En vez de aceptar la responsabilidad y aceptar que tienen un problema, siempre la justifican como tal. Y bueno, obviamente la manejan a su modo, pero no muchas veces ni siquiera reconocen que tienen eso, ¿no? Ajá, y cuando dices que son emociones, sentimientos, entonces, ¿cómo meteríamos nosotros en el plano general la ira y el enojo? ¿Es parte del carácter o el temperamento, pastor? Pues, o sea, lo que pasa es que, acuérdate que eso sería otro programa, hablar del temperamento y el carácter, ¿no? Ajá. Porque son diferentes, que a veces la gente cree que uno no, digamos, el temperamento es con lo que uno nace y uno hereda, y el carácter es algo que uno lo adquiere a medida que con la vivencia, ¿no? Y entonces uno lo puede moldear. Entonces hay gente que es iracunda y dice, no, es que yo soy así, soy un fosforito, ¿no? Pero, o sea, la palabra lo que nos enseña a nosotros es que nosotros podemos controlar eso por medio del dominio propio, adelantándonos un poquito allá. Por eso es que el Señor dice, vea, ¿qué? Sean como yo, manso y humilde. Amén. Y no quiere decir que el Señor, y ser manso no es ser menso, ¿no? Sí. Y lo hemos explicado en la iglesia muchas veces, no que la mansedumbre, la mansedumbre, ¿no? Tiene que ver con tener las fuerzas bajo control o bajo dominio. Que siempre le pongo el ejemplo en la iglesia cuando a un caballo salvaje lo amansan, ¿no? Y ya está amansadito y uno lo puede cabalgar. Y no es que el caballo haya perdido sus fuerzas, sino que las tiene bajo control, ¿entiendes? Entonces, sí es posible, Mile, uno controlar la ira por medio de la mansedumbre y el dominio propio, pero obviamente eso va implícito ahí un renovar la manera de pensar y que uno ya se despoje de lo que uno sabe que no va en línea en la naturaleza santa de la que uno dice que es, porque si usted obviamente no le ha entregado su vida al Señor y usted es un iracundo, pues seguirá siendo iracundo, ¿no? Y así morirá si es que usted no decide más bien hacer un cambio de vida. Es que lo delicado es la ira que dices cosas a veces que no querías decir y ya se dijeron. Sí, pero no se me adelante. Bueno. Estamos apenas aprendiendo los motores y usted ya está aterrizando. No, para allá vamos. Sí. Vamos a desarrollar el tema. La ira no siempre es pecado, Mile. O sea, no, porque pues hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, básicamente, que a menudo le podemos llamar una ira justa o la ira de justa indignación, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, ahorita lo mencionamos que la palabra ira aparece en más de 2.400 versículos y básicamente muestra la indignación muchas veces del mismo Dios, ¿no? En el Salmo 7:11, por ejemplo, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, imagínate, hay cosas que a Dios lo airan. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir que a Dios lo airan? Pues que a Él no le gustan, le causan indignación como tal. O en Marcos 3:5, porque este salmo obviamente es hablando de Dios, pero en Marcos ya es hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces mire que si hay algo que al Señor Jesucristo y a Dios en general le aira, es la incredulidad de la gente, ¿no? Y bueno, a nosotros como creyentes también se nos permite estar airados. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, aquí podemos ver que realmente la ira tiene dos enfoques mostrados en la palabra de Dios, ¿no? Primero, que estamos hablando, que es la ira como una justa indignación, que en griego utilizan una palabra que dice orge, o que se escribe orge, que quiere decir pasión o energía, es decir, esa energía que produce un enojo que nos da la fuerza y la determinación para enfrentar y resolver un problema. ¿Has visto que a veces hay unas personas que se enojan y ese mismo enojo les da como ese impulso para resolver algo que les causa indignación como tal, ¿no? Entonces, es eso básicamente, y es una emoción fuerte que si uno la canaliza de una manera correcta,
puede ser esa fuerza que resulte muy eficaz para que uno pueda enfrentar situaciones difíciles, que si no estuviera airado o enojado, a lo mejor no tendría el valor de enfrentarlas, ¿me entiendes? O sea, entonces, bien canalizada nos puede llevar a ser bien utilizada, ¿no? También hay una palabra en griego que es sumos, que se refiere a la ira, a esta ira que es una ira justa, digamos que se refiere a un enojo fuerte que surge súbditamente, pero que también se aplaca rápidamente, ¿no? Y hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, dice, muchas veces el Señor ha usado estos términos para mostrar su ira para cuando se ora con injusticia. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, es una ira que se da como producto de una injusticia como tal, ¿no? Lo mismo pasó cuando nuestro Señor Jesucristo se airó, mire, que Él obviamente, dando sus mensajes de amor y de reconciliación, de misericordia, de perdón, llega al templo y sintió una justa indignación al ver en lo que habían convertido el templo, en una cueva de ladrones, que Él mismo lo dijo, y tuvo una ira tremenda, pero que después, ¿qué cosa? Se aplacó, ¿no? Sí. O sea, después se le pasó y después Él siguió en lo que andaba, ¿no? En lo que seguía. Lo mismo cuando Él peleaba con los fariseos, que les decía víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, y ya después, cuando estaba con la gente, volvía otra vez y se calmaba como tal. Entonces, son iras justas que generalmente son provocadas por un cuadro de indignación como tal. Aquí lo que hay que cuidarse, obviamente, es que esa ira sea una reacción a eso, pero que después se aplaque, ¿no? Sí. Básicamente, y que no nos lleve a pecar. Por eso lo que leíamos ahorita es, no deje que el sol se ponga sobre su enojo, es decir, no deje pasar tanto tiempo, diga lo que tenga que decir, sáquelo, arréglelo, pero enfréntelo, pero no deje que pase el tiempo y no deje que, porque cuando eso se siembra, mire lo que nosotros conocemos como las famosas raíces de amargura, ¿no? Como y hay tal. una zorra ahí. Y hay otros ejemplos, mire, de esta ira que es una ira santa, llamémoslo así, o que es producto de una indignación. Por ejemplo, cuando Pablo confrontó a Pedro, ¿te acuerdas cuando Pedro se portaba de una manera cuando estaba con los gentiles y cuando llegaban los judíos cambiaba totalmente? Te dice la palabra en Gálatas 2:11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, es decir, le reclamé cara a cara, decía Pablo, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, él estaba airado con Pedro por esa... Sí. Digamos que por ese doble comportamiento, que es la ira que a uno le da cuando la gente actúa con hipocresía, mire, es una ira justificada, ¿me entiendes? Es válido sentirla, ¿no? También David, cuando Natán lo confrontó, allá en 2 de Samuel, la verdad que él le contó la historia porque le dijo que como él había agarrado a la mujer del soldado aquella. Había un rey ahí. Entonces, sí, cuando Natán lo confrontó y le contó la historia aquella del rey que le quitó la vaquita al vecino y todo eso, en 2 de Samuel 12:5 dice David, entonces se encendió el furor de David, es decir, se airó en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Entonces, ¿por qué se airó David? Porque la historia que le contó Natán era de una injusticia, básicamente, ¿no? Y el último ejemplo es el que pusimos ahora de que cuando el Señor llegó al templo, ¿no? Entonces, curioso, en estos 3 ejemplos que yo acabo de poner de esa ira que es por indignación, mire que ninguno de los 3 casos, mire, se refiere a cosas personales o a defenderse uno mismo, sino que son producto de defender a otros, ¿no? A injusticias que se da con otros. O sea, la indignación que le da a uno cuando se está siendo injusto con otras personas, ¿no? Es como cuando uno va por la calle, por ejemplo, y que alguien le esté pegando a un anciano. Eso genera una indignación, una ira en uno que lo lleva a reaccionar, ¿no? Ahora, si una persona no reacciona, pues eso ya es un problema porque ya estamos hablando de mentes cauterizadas que son insensibles al dolor de los demás, ¿no? Así. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que hace, buenas noches, aquí está Johan, dice así, Gálatas 5:20, pastor, dice, habla de que los arrebatados de ira son parte de las obras de la carne, así que no es buena, o algo así, es bueno o es malo, habla él.
Bueno, es que Jonathan, si eso está metido entre las obras de la carne, pues ya eso nada que... Acuérdate que Gálatas 5, Pablo lo que le está hablando a la gente es que, bueno, hay dos formas en las que se manifiesta lo que ustedes son. O en ustedes son visibles las obras de la carne, o en ustedes se hace manifiesto el fruto del Espíritu. Esa ira que tiene que ver con las obras de la carne, pues definitivamente nada que ver con esta ira que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de una ira que es justificada, una ira que hasta el mismo Dios la siente ante la incredulidad de la gente, la que uno puede sentir, digámoslo, cuando ve una injusticia, ¿no? Sí. Pero ahorita vamos a hablar de la ira que es pecaminosa, que tiene que ver más con esa naturaleza carnal que uno tiene o que las personas tienen cuando no han renovado su mente, que hacen parte de su concupiscencia caída como tal, y que está encasillada ahí en la parte de las obras de la carne como tal. De la carne. Sí, entonces esa ira nada que ver, acuérdate, estamos hablando de que hay dos enfoques, una ira justificada, una ira santa, una ira bíblica, una ira que hasta Dios la sintió, nuestro Señor Jesucristo la sintió, pero que generalmente es fruto de la indignación al ver la injusticia. O sea, no es algo hacia uno, sino hacia los demás, ¿no? Hacia los demás. Que eso lo debería uno desarrollar, ¿no, pastor? Que no sea uno tan insensible. Exacto. Que no sea expresivo. A veces pasa algo y uno se queda callado. Sí, eso es lo que pasa cuando la gente obviamente es muy insensible. Y uno lo ve, ahora poniendo el ejemplo que les decía de la gente que va por la calle y ve que hay alguna injusticia, la gente más bien salta. Y también se va, ¿no? De estas leyes que están saliendo, pastor, que somos insensibles a todas las leyes que están sacando anticristianas. Y mira que está lo que decía Johan, esa ira. Esa ira. Pues imagínate el grupito en el que está clasificada, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Claro, esa ira en ese grupo nada que ver porque hace parte de las obras de la carne, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa ira santa, ¿no? La ira de la indignación, que cuando uno ve que están ofendiendo el nombre de Dios y que uno haga defensa del evangelio, como se airaba, por ejemplo, el mismo Pablo se enardecía cuando él llegó a Atenas al ver la idolatría, que allá dice que su espíritu se enardecía, es decir, sintió una indignación, una ira santa ahí, pero después se le pasó porque él empezó a hablar con la gente y a mostrarles al Dios no conocido, ¿me entiendes? Entonces, generalmente es ese tipo de ira. Pero vamos a hablar de la ira pecaminosa, mire, que esa es la que la mayoría de la gente experimenta, ¿no? La ira pecaminosa, aquella que está, por ejemplo, o que nos menciona Lucas 4:24, cuando el Señor decía y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Me entiendes? Eso que tiene que ver con injusticias como tal, sino que la gente, esa ira que sentían en la sinagoga, era, por eso el Señor decía: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque ellos sentían una ira por el Señor que era una ira que no tenía ningún fundamento, porque qué malo estaba haciendo el Señor, qué injusto estaba haciendo el Señor, pero todo lo que era el liderazgo de las sinagogas le tenían una ira, una rabia al Señor, al punto de que querían y al final lograron que lo mataran como tal, pero era una ira pecaminosa, era algo que llevaban ahí, era una envidia, era una descalificación como tal, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa ira, ¿no? Que esta ira obviamente también se usa una palabra en griego que es thumos, que significa agitado o ebullición. Se refiere a la ira mal canalizada, a la ira que nos lleva al pecado, a las ofensas, a la violencia, ¿no? Sí. Y hay otra palabra, mire, esto obviamente cualquiera dirá: pastor, y si yo no me sé todas esas palabras, ¿me voy a perder? No, eso es cultura general, ¿no? Hay otra palabra también que es orgizo, que está ligada a la ira o a esta ira pecaminosa, que se refiere a la ira que una persona guarda en su corazón y no se aplaca, sino que se mantiene permanentemente en el corazón, manifestada en resentimiento y odio. Ahí cuando viene la palabra resentimiento, cuando una persona siente o sufre de resentimiento, es una ira que no ha sido evacuada, ¿no? Sí. Es algo ahí, es una incomodidad ahí, un fastidio que lo tiene ahí arraigado en su corazón, y cuando el tema viene otra vez, entonces vuelve y lo saca, entonces la persona vuelve a resentir lo mismo, y ¿me entienden? Entonces, y eso se va transformando en odio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la ira se vuelve pecado? Bueno, obviamente cuando
como estamos diciendo, cuando usted deja que la ira persista, ¿no? Sí. Cuando usted deja que se mantenga ahí, se vaya acumulando. Por eso le leí ahorita lo que está en Efesios, de que decía, no deje que el sol se ponga sabe, pastor, sobre su enojo, ¿no? Que hay gente por años que manifiesta esa ira. Correcto. Esa incomodidad de no ver a otra persona porque siente ira, enojo. Y generalmente ese tipo de personas rehúsan ser tranquilizados, guardan rencor y todo lo van guardando en su interior y eso les va carcomiendo como tal, ¿no? O sea, eso es una raíz. La Biblia habla de que eso es una raíz de amargura, básicamente, ¿no? Y este tipo de iras que se convierte en pecado no solamente cuando uno deja que persiste, sino que más bien que es una ira o es... porque la ira en términos generales es una energía, ¿no? Es algo emocional, es algo que a uno lo impulsa. Y generalmente la gente que sufre de estos cuadros de ira que son mal canalizadas, en lugar de atacar el problema en sí, se van sobre las personas, ¿no? O sea, si uno canalizara esto para ver cómo soluciona el problema, pues está bien, pero generalmente lo centran en atacar a las personas, ¿no? Y por eso la Biblia habla en Efesios 4:15, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay que cuidarse mucho de eso. Por eso es que Milena decía ahorita que cuando uno está airado, generalmente la gente habla cosas de las cuales después se arrepiente, ¿no? Entonces, cuidemos de las cosas que hablamos, básicamente. Hay gente que en medio de su ira habla cosas, le dice, no, es que yo digo lo que pienso. Sí. Yo digo, o así soy yo. Y la gente saca pecho cuando dice, es que yo digo lo que pienso. Sí. Yo digo, bueno, pues sería mejor que usted pensara lo que dice, eso sería mejor todavía, ¿no? Entonces, la ira se vuelve pecado cuando usted deja que persista. Cuando usted, en lugar de utilizarla para solucionar el problema, más bien la usa para atacar a las personas, cuando realmente la usa como una manera venenosa de hablar o de referirse a alguien a quien generalmente quieres insultar o quieres, digamos, como menospreciar como tal, y eso no tiene nada que ver con un caminar cristiano como tal, ¿no? Entonces usted no, pues si usted dice que es cristiano y que camina con el Señor y todo eso, pero usted es iracundo o iracunda, eso no tiene nada que ver con la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Más bien, está más relacionado, mire, con los impíos, como dice Romanos 3:13, dice, mira lo que dice esto, dice sepulcro, Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es una característica de gente sin Dios y por lo general gente que se aira y comienza a hablar lo que dice la palabra en Romanos, pues eso no tiene nada que ver con alguien que diga llamarse un hijo o una hija de Dios. Entonces se vuelve pecado cuando realmente se usa como una manera de hablar que no es característica de un hijo de Dios, sino más bien de una persona que está caída, ¿no? También es pecado, termino con esta, Mile, cuando se le permite a esta ira desbordarse sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, una persona tiene un cuadro de ira y se desborda y no importa quién lastimó y a quién se llevó por delante. Lo que en Proverbios 29:11 habla de que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es de sabios sosegarse, ¿no? O sea, básicamente calmarse. Apaciguarse. Entonces, básicamente, en esos diferentes cuadros es cuando una ira que si es bien canalizada puede ser provechosa, pero que si es mal canalizada se vuelve en una ira pecaminosa, básicamente, cuando estamos en algunos de estos cuadros. Y se podría decir, pastor, que una persona que esté en estos cuadros y que ellos no se den cuenta, es en la forma de hablar, porque cuando hablan comienzan a hablar palabras soeces, palabras que nada que ver, o sea, dice, yo mejor me voy, porque a cada momento están dando unas palabras que nada que ver, entonces ahí es una parte de esa naturaleza que ellos tienen, de ese resentimiento, por ejemplo, que están a toda hora. Es que acuérdate de lo que dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿no? Entonces, cuando una persona habla, de la manera en que se expresa, en la manera que trata a los demás, los ademanes que tienen, da mucho que decir de lo que hay en su corazón, ¿no? Básicamente. Pero ahorita que tú mencionas eso, Mile, bíblicamente, obviamente, porque a nosotros lo que nos interesa es qué es lo que dice la palabra de lo que estamos hablando, no lo que nosotros pensemos, sino que la palabra lo que nos permite, digamos, con el tema que estamos hablando,
comprender cuáles son los efectos destructivos de esta ira y ver cómo se manifiesta. Y podemos ver que se manifiesta en dos maneras, mire. Ajá. Una de ellas, que habla de Proverbios 14:17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Eso dice Proverbios 14:17. Y Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, una manera en la que se expresa eso es cuando una persona explota. Y obviamente sabemos que cuando algo explota, pues, digamos, es cuando como una mina, tristemente cuando una granada explota, pues no solamente es el pedacito donde está la granada, sino todo su alrededor lo afecta, ¿no? Familia. O sea, lo mismo una bomba. Entonces, una persona iracunda cuando explota, escupe pues, de todo. hace locuras, hace de todo. Es como un volcán cuando hace erupción, ¿no? O sea, los volcanes cuando hacen erupción y botan toda esa lava, todos los pueblos que estén en sus alrededores, pues son afectados como tal, ¿no? Entonces son personas que tienden a estallar y a explotar, y cuando se permite, obviamente, que esa ira explote, pues es ineludible que se hiere y se destruye. ¿Y sabes principalmente a quiénes, Mili? Ajá. A la gente que está alrededor de uno, que uno dice que ama. Que quiere. Entonces, una manera en la que esta ira se manifiesta es cuando explota. Pero ¿sabes que hay otra, Mili? Que también es peligrosa, es, por ejemplo, lo que dice Lamentaciones 1:20. Dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera, por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que también esa ira se manifiesta muchas veces cuando nos consume, pero por dentro, mire, cuando la gente no la saca, ¿me entiendes? Muchas veces las personas se guardan esa ira en su interior. Pero eso es parte de hipocresía, pastor. Pues puede ser hipocresía, puede ser, ¿no? Digamos, tiene que ver con todo eso cuando uno no expresa, no saca sus pensamientos. Claro. Entonces cualquiera podría decir, pastor, pero usted me está confundiendo, ¿por qué? Porque me está diciendo que es malo que la gente cuando se aira dice una cantidad de cosas, y ahora me está diciendo que también es malo que se la guarden por dentro. Entonces ya ni sé qué hacer, pastor, o me la guardo o la saco. No, hay que sacarla. Sí, pero hay que canalizarla bien. Sí. O sea, no, cuando yo le digo sáquela, o sea, exprese lo que tenga que decir, pero hágalo elegantemente, hágalo con un ánimo de qué, de solucionar un problema, no de lastimar a nadie, Amén. No de humillar a nadie, ¿me entiende? Amén. Esa es la idea, ¿no? O sea, no deje nada dentro de usted, porque lo que está adentro, tarde o temprano va a estallar, ¿no? Va a explotar, y cuando eso explote, las consecuencias van a ser lamentables. Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestra ira? Mire, ¿cómo podemos manejar nuestra ira? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, obviamente, mire lo que dice Proverbios 16:32. Y leemos muchos proverbios y usted dice, pastor, ¿y por qué tantos proverbios? Bueno, es que los proverbios son sabiduría pura, ¿no? De hecho, el objetivo del libro de Proverbios es sabiduría, consejos ¿para qué? Sí. Para vivir de una manera sabia. Bueno, no le sirvieron mucho a Salomón, ¿no? Pero por lo menos nos lo dejó ahí. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Me entiendes? Y Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, ¿no? Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Un primer consejo de la palabra de cómo uno podría manejar la ira es comunicando, ¿no? La comunicación básicamente es clave. O sea, comunique qué es lo que le incomoda, qué es lo que le afecta, qué es lo que lo tiene incómodo como tal. Porque si no, los huesos se secan, pastor, sí, dice. Bueno, si como uno... decía David, mientras callé se secaron mis huesos, ¿no? Exacto. Y mira que en el libro de Efesios, mire, curiosamente, que hoy lo tocamos en la iglesia también, hay 4 reglas básicas de comunicación que Pablo le está dando a la iglesia ahí, de cómo deberían ser. Porque el libro de Efesios, que lo estábamos comentando, de hecho la iglesia de nosotros se llama Efesios 4:23, porque está todo ese proceso de cómo tener unidad en la iglesia, cómo convivir unos con otros, y nos habla inclusive de lo que es la nueva vida en Cristo, que el manejar la ira y el canalizarla bien por medio de una mansedumbre, un dominio propio, es parte de una nueva vida en Cristo. O sea, si usted dice que es una nueva criatura en Cristo Jesús y que está en el proceso, pues dentro de ese proceso está que usted tiene que controlar su ira, si es que usted es una persona que sufre de ataques de ira, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pastor, ese no es tengo otros problemas, pero ese no es problema. Bueno, qué bueno. Pero no lo ha sabido ubicar. Creo que todos, bueno, hay un dicho que dice que las aguas mansas libran, el Señor, ¿no? Entonces, hay 4 reglas. Mire, vamos a salir de estas 4 reglas para ir con los mensajes básicas de comunicación, porque un primer punto que nos enseña la palabra de cómo podemos manejar la ira es
comunicándonos para que resolvamos el problema. Porque si hay un cuadro de ira es porque hay un problema ahí que la está ocasionando. Pero allá hay una pregunta, pastor. Si uno se quiere comunicar y la otra persona irá no deja hablar, entonces, si se quiere uno comunicar y se eleva, uno cómo puede... Pues, o sea, es que mire... ahí eso es un problema. Cuando tú te quieres comunicar con alguien, vamos a las técnicas mínimas de comunicación, ¿no? Para que haya un proceso de comunicación tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor y tiene que haber un mensaje. Exacto. Transmitido por medio de un canal. Pero si usted es la que está hablando, por eso, si usted es la que está hablando y la otra persona no te quiere oír o está insultando, no puede haber una comunicación ahí porque no se cumple lo mínimo. Entonces, si no hay eso, pues ¿qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Pues, dice que el sabio ve el peligro y se va, ¿no? ¿Para qué? O sea, huir no es de cobardes, huir muchas veces es una estrategia de defensa. Entonces, ¿para qué voy a estar ahí yo? Es más, el mismo Señor le decía a los discípulos, lleven la palabra ya, y si ustedes ven que la gente no los quiere recibir y todo eso, pues simplemente salgan de ahí y vayan para otro lado. Entonces, bueno, vamos a las 4 reglas básicas de comunicación que nos comparte el libro de Efesios. En Efesios 4:15 dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, ¿en quién es? Cristo, ¿no? Y en el versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, primera regla que nos dice la palabra es honestidad y hablar con la verdad. Qué duro, porque o sea, sí. Hay técnicas de comunicación. Sí, hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Eso, la verdad duele, la verdad lastima, pero no hay nada mejor que la verdad, ¿no? Cae uno mal. Entonces está bien, o sea, si a la gente no le gusta la verdad, pues diga, pues lo siento, pero pues yo tengo que decirlo porque es la verdad. O sea, yo prefiero lastimarte con una verdad que alegrarte con una mentira que a la larga, pues es una mentira, es una falacia, ¿no? Entonces, la gente obviamente hable, diga la verdad en amor, sépalo decir. ¿Qué más? Bueno, eso es lo primero, ¿no? La segunda, Efesios 4:26 y el 27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y no deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, básicamente hay que ser oportunos, Mili. ¿Qué es ser oportuno? O sea, prudente. Haga las cosas en el tiempo que es, o sea, no deje que pase tiempo porque ya después va a ser más complicado. Sí. Básicamente no deje que las cosas crezcan hasta que se pierda el control. Como una bola de nieve. Sea oportuno, básicamente lo que dice ahí, no deje que pase mucho tiempo como tal, ¿no? Sí. Bueno, otra regla que es el 4:29 y 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, es lo que te digo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Entonces, ¿qué dice eso? Sí. O sea, no ataque a la gente, ataque el problema. Y lo que salga de su boca sea ¿para qué? Para solucionar el problema, ¿no? Básicamente. Y mire que en esto es algo bien curioso, que a veces tú te enfrentas con una persona que viene a hablblarte con grosería, y cuando ven que uno habla con educación y todo eso, la gente se calma. Ahora sí dice, pastor, ¿y eso le ha pasado a usted? Sí. Nos ha pasado a todos, ¿no? Y de hecho la Biblia lo recuerda en Proverbios 15:1 que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si viene alguien que está subido y todo eso, y usted también se pone al tono, pues eso no va a terminar bien, ¿no? Y vamos con el último consejo por ahí con los mensajes, ¿no? Efesios 4:31-32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, actúen, no reaccionen, o sea, no reaccione a eso, sino más bien actúe con las armas que Dios nos ha dado. Acuérdese que cómo soluciona, fuera del reino de Dios, cómo soluciona una contienda, una pelea, con lo mismo, con venganzas, amenazas y todo eso. No caiga en ese terreno, más bien traiga a esa gente al terreno suyo, al que usted maneja. ¿Cuál? Al del diálogo, o sea, no pague mal con bien, más bien pague bien con mal, que el bien siempre paga bien. Como los niños, como los perritos sin malicia. No reciba las ofensas, no reciba la ofensa, aprenda de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Qué dijo Él en la cruz? Mire, con todo lo que le hicieron, ¿y qué le dijo Él al Señor? Señor, perdónalos tú. No saben lo que se hace. Perdónalos tú. Yo no, porque yo no recibo el agravio. Amén. Esta gente no sabe lo que hacen, pero perdónalos tú, Señor. Entonces no reciba el agravio. Cuente hasta 10, le dicen a uno. Cuente hasta 10, ¿no? Respire profundo, o sea,
O sea, sino básicamente... a veces es duro porque no sea reactivo. A veces hay injusticia, dice, ¿cómo he actuado yo de bien y mire esta injusticia? Ahí hay dolor. Pero acuérdate, mire lo que hablamos, cuando es un sentimiento de injusticia, es válido que uno se aire, claro, pero que eso se aplaque otra vez. Ajá. Pero no es que porque usted agarre la excusa de una injusticia y va y persiste, entonces ya lo guarda en su corazón. No, reaccione a esa injusticia con una ira justificada. Y voltee la hoja. Y ya, ¿no? O sea, ya pasó. Y, Ajá. ¿me entiende? Pero bueno, vamos con los mensajes. Ok, pastor, claro que sí. Bueno, aquí estamos. Hay varios que estamos aquí. Dice, Marquitos López está en Tres Ríos. Saludos con la familia, un abrazo, muchas gracias Marquito por todo tu servicio para ustedes. También está Evelyn, ella está en San José, feliz noche pastores y hermanos, bendiciones Evelyn, un abrazo a Manuelito. Yané Valencia, buenas noches, dice a todos los pastores hermanos, Dios les bendiga, continúe bendiciendo, ella está en San José. Marisol está en Cartago, buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Claro que sí, Marisol, un abrazo, nos alegramos de tu salud, avanzando muy bien. Angie, hola, espero que te haya ido muy bien con tu familia, buenas noches, desde Cartago está Angie, saludos a tu familia. Paola también está allá en Cartago, saludos para tu familia, tus niños. Miriam está allí, Miriam está en Colombia, un abrazo Miriam para ti, para tu nieto, para tus padres, tu hija. Muchas bendiciones, saludos desde Dagua, Colombia. De allá somos nosotros. Floribé Espinosa, buenas noches desde Cartago, saludos y bendiciones. Un abrazo, Flori, espero que estés descansando ya. Aquí está Erika, ella está en Atillo Centro. Hola, que tengan una noche de mucha edificación. Feliz aniversario, un año más que estamos ahí en Cartago. Un abrazo. Aquí está el Cita, está en California. Dice, buenas noches, saludos desde California para los pastores que dedican su tiempo para servir al Señor y a todos los radioescuchas, muchas bendiciones. Claro que sí, Elsa dice, Erika, gusto de saludarte. Ahí te está saludando Elsa. Aquí está Leonardo, un abrazo, muchas gracias por todo, Dios los bendiga, es de Coronado. Debe estar haciendo frío allá, pastor. Aquí dice que está Rosita. Buenas noches, queridos pastores, muchas gracias por su enseñanza, son de mucha edificación. Karen también está allí, dice que está desde Ipis con su familia, muchas bendiciones, espero sigas mejorando. El Cita, qué tremendo pastor, así era yo, qué feo era el Cita, vea, ya cambió el Cita. Qué bueno, Elsa, has renovado tu mentecita, poniendo en práctica nuestro dominio propio. Dice Leonardo, Proverbios 15:1, la blanda, lo que acabas de decir tú, la respuesta quita la ira. Estamos conectados, Leo. Así, están conectados. Daniela también está allí, un abrazo, muchas gracias Daniela, gracias por tu enseñanza. Cristina, aquí está mi hermana, un abrazo, Cristinita, para ti, Espinosa y los chicos. Espero que haya dejado el mal genio, Cristina. Decimos que es herencia, pastor, ¿será eso cierto? ¿Vendrá en los genes? Hola, buenas noches, cuñado y hermana, un abrazo a la distancia. Y aquí en el WhatsApp, 60651059, también nos mandaron. Mari también está desde Cartago, Mari Macís. Ella es la tía Mari, ella es la tía Mari. Está Brian, que nos está saludando desde Alajuela. Muchas bendiciones, Dios lo bendiga. Aquí también está, saludos desde Cartago. Dice que está Carlos Ulloa desde Cartago, que muchas bendiciones. Entonces ahí estamos. Y Mari también, Mari Oviedo y Maribella también están. Un saludo para Meilin, para Pamela, para Sujin, un abrazo para ella, Gigi. A Irma Macís y también a Bernabé, un abrazo para ellos. Bueno, para todos ellos, ¿no? Así es. Allá y Miriam, Elizabeth y Cecilia, Alberto, Elizabeth, un abrazo para ustedes. Bueno, vamos a terminar en estos minutos que nos quedan. Bueno, estamos hablando de lo que es el enojo, la ira, y sabemos que hay dos tipos de ira. Hay una ira que es justificada, que podemos llamarle una ira santa, por decir algo, cuando es esa reacción ante la injusticia, que fue la que siente Dios siempre, y que era lo que más le airaba a él, la incredulidad, la rebeldía del pueblo, lo que airaba a Pablo al ver la idolatría, bueno, tantas cosas, pero al final no era algo que a ellos los carcomía por dentro, sino que manifestaban su enojo y después seguían en lo que estaban, ¿no?
pero que hay una ira que es pecaminosa, que es mal canalizada cuando uno la retiene en su interior y permite que ella haga nido ahí como tal, y eso genera en nosotros resentimiento como tal, ¿no? Y pero eso bueno, se da en el caso cuando tú dices que está ahí anidando, es cuando ves a la persona. Sí, entonces sí, ves sí. a la persona que es lo que se llaman minas, ¿no? O sea, ajá, que a el veces suceso y dice, uy, están ahí, están guardadas, que a veces uno está hablando con alguien y uno menciona algo y esa persona le viene el recuerdo y entonces se aira y dice, bueno, ¿y qué dije? ¿Qué dije? Que sí. Pero bueno, el caso, Mil, es que nosotros no podemos controlar la manera en que los demás actúan o respondan, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero sí podemos hacer cambios en lo que cada uno nos corresponda, lo que hablaba Elsa ahora, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sí podemos conquistar nuestro temperamento y bueno, entendemos que no es algo que pase de la noche a la mañana, es todo un proceso de renovar, de arrancar, sembrar los principios de Dios, que por medio de la palabra, con obviamente la capacidad que nos da el Espíritu Santo, de que se puede. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nuestras emociones no es algo que a nosotros nos definan ni nos controlen, ¿no? O sea, básicamente en eso, no es algo, nosotros más bien tenemos que controlar nuestras emociones y no dejar que ellas nos controlen a nosotros. Sí. Entonces, ahora sí, Mili, después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos con Jonás, ¿no? Que habíamos utilizado un versículo de Jonás rápidamente, de que el Señor le hizo una pregunta a Jonás y le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces vamos a utilizar este ejemplo de Jonás para que saquemos, cada uno eche para su saco como tal, ¿no? Entonces, el libro de Jonás, uno le pregunta a la gente, dígame algo del libro de Jonás, dice, sí, es que se lo tragó una ballena, es lo único que la gente saca de Jonás y que fue desobediente, y está bien, es parte de, ¿no? Es parte del libro. Pero ese libro que es pequeño, o sea, y tiene una gran enseñanza por varios temas como tal, y hay algo muy bonito ahí que tiene que ver con el arrepentimiento y la misericordia que Dios tuvo en una ciudad que se llama Nínive. Hemos oído hablar de Nínive. Sí. Bueno, Nínive era una ciudad del reino asirio, era básicamente, era poderosa. Arquitectónicamente era muy bonita, impresionante, pero bueno, Dios mandó a Jonás a decirle que sus días estaban contados por varias razones, ¿no? Era una ciudad llena de maldad, lo mismo, eso lo dice la palabra en el libro de Jonás, aunque era una ciudad próspera y muy popular, pero espiritualmente estaba en una mala situación, ¿no? Que podíamos, hoy en día, muchas de las sociedades en las que vivimos hoy en día son Nínives, ¿no? O sea, sí, está aumentando la tecnología, grandes obras arquitectónicas como tal, pero la maldad va en aumento y el estado espiritual de esta sociedad en la que vivimos, pues cada día es más deplorable como tal, ¿no? Pero bueno, aún así, dice la palabra ahí en el libro de Jonás que Dios decide darles una oportunidad, ¿no? Acuerden que Dios mandó a Jonás a Nínive y al final él decidió irse para Tarsis, y que lo hemos hablado aquí. Y algo curioso aquí es que Dios no le dijo a Jonás que fuera a predicarles a Nínive, a sugerirles o a recomendarles, no, simplemente le dijo que fuera y les dijera, vea, señoras y señores, dentro de 40 días esto va a ser destruido. Muchas gracias, muchas gracias. Ese era el mensaje, era un mensaje claro, específico, porque así es Dios, a Dios no le interesa irse por la rama, ¿no? Entonces, los días de Nínive estaban contados y básicamente ese era el mensaje que tenía que dar Jonás, pero bueno, obviamente dentro de los planes de Dios no está el destruir por destruir, ni castigar por castigar, Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y bueno, dentro de esas oportunidades estaba el que la gente tuviera por lo menos tiempo de arrepentirse, ¿no? Que es el mismo tiempo que está esperando nuestro Señor Jesucristo, por lo cual no ha venido, porque dice que Él no es que esté retardando su venida, sino que Él está esperando pacientemente que la gente proceda al arrepentimiento, ¿no? Entonces, uno diría 40 días, qué poquito tiempo, pero bueno, suficiente como para que ellos tuvieran una oportunidad, ¿no? Lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Oye, ¿cuántos Jonás no tenemos hoy predicándole de que el Señor viene, la venida del Señor está cerca, procedan al arrepentimiento, aprovechen ahora que hay tiempo? Nínive tenía 40 días, pero bueno, ¿cuánto tiempo tendremos nosotros? No sabemos. ¿Más o menos de 40 días? No lo sabemos, así que mejor no confiarse e ir a la fija y más bien estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que Jonás fue y les dijo eso. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Pues una decisión muy loable, muy correcta. Dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios.
Mira qué interesante ahí, que dice que la gente creyó a Dios, no dice que creyeron a Jonás, No. creyeron a Dios. Entonces realmente ellos creían y sabían que Jonás era un profeta de Dios, que iba a hablar en el nombre del Señor. Y no dice que algún grupito creyó, ¿no? Dice la palabra que todos, desde el mayor hasta el menor de ellos, creyeron. Y al final, ¿cuál fue el resultado de esto? Pues el Señor los perdonó, ¿no? Porque así es el Señor. Por más maldad que haya, si la gente procede al arrepentimiento, acuerde que el arrepentimiento es algo que activa la misericordia de Dios, y entonces dentro de la misericordia de Dios pues hay perdón, ¿no? Amén. Porque Dios a un corazón contrito y humillado no lo desprecia, lo perdona, ¿no? Ese fue el resultado al fin de la historia de Jonás. Y uno dice, Emile, con toda esta historia, el libro que se lo conté en un minuto, uno diría, wow, al final Jonás debe haber estado feliz, contento, ¿no? Como contento nos ponemos todos los que predicamos la palabra cuando un pecador se arrepiente, y no solamente nosotros, sino que dice que hay gozo en el cielo. Entonces uno diría, wow, eso entonces debe haber producido en Jonás una alegría tremenda. Pero no fue así. Jonás se enojó. Que al punto que Dios le preguntó, y es que tú, ¿para qué te enojas? ¿Qué ganas con enojarte? Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? Bueno, imagínense que Jonás obviamente era un profeta de Dios, y bueno, y ¿Parte de envidia, pastor? pues ¿Parte de envidia? yo creo que el tema de Jonás es que pues él nunca tuvo en mente, digamos, que tuviera que salir de Israel a predicarle a enemigos de su nación, ¿no? Porque Nínive era una ciudad pagana, asiria, digámoslo así, y los asirios eran pues enemigos de los judíos como tal, ¿no? Entonces, los planes a Jonás no le salieron como él pensaba, ¿no? Sí. Porque Dios lo mandó a Nínive y él se fue para otro lado porque él decía, es que yo conozco a Dios. Uno se puede imaginar, es que yo lo conozco, yo sé que los va a perdonar, y qué chicha dirían aquí en Costa Rica, o qué rabia, ¿no? De que los perdone siendo que ellos son enemigos. Entonces los planes... Eso mismo diría uno cuando un pecador que sabe que ha sido malo, y que el Señor lo perdone y que esté cambiando, y uno dice, pero no, ¿cómo va a ser posible si ese hombre o sea, era desde malo, el punto de vista humano, Mile, Ajá. pues hay indignación, ¿me entiendes? Pero ¿quiénes somos nosotros para contender con Dios? Ajá. No somos nada, ¿no? Que de hecho fue lo que le pasó a Jonás, ¿no? Entonces, obviamente hubieron algunas circunstancias que obligaron a Jonás a que obedeciera a Dios, porque yo me acuerdo que en el capítulo 1 dice, vino palabra a Jonás de que fuera a Nínive, y resulta que se fue para otro lado, se lo tragó la ballena, lo echaron al mar, una cantidad de cosas, clamó a Dios para que le salvara la vida, y después en el capítulo 3 dice, vino de nuevo palabra de Dios a Jonás que fuera a Nínive, y ahí sí fue. Entonces, si hubiera evitado todas esas cosas, si desde un principio hubiera sido obediente. Sí. Imagínense si nosotros desde un principio hubiéramos sido obedientes a Dios y su palabra, cuántas cosas no nos hubiéramos evitado, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, obviamente el enojo de Jonás era básicamente porque él no estaba en sus planes que él perdonara a los enemigos. Y entonces, usando esta historia de Jonás, ¿a dónde nos puede llevar el enojo? Imagínense que Jonás, pues al final en el capítulo 4, que es el último capítulo del libro, ese enojo que él sintió, lo llevó, por ejemplo, en el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida, ¿no? Entonces imagínense lo que lo puede llevar uno el enojo, básicamente a pensar cosas malas, ¿no? Con uno, o sea, cuando una persona está enojada, no solamente le cambia el rostro, sino que le cambia su mente, mire sus pensamientos, que pueden desembocar en acciones que uno después se arrepienta, ¿no? Básicamente, imagínate Jonás viendo lo que Dios estaba haciendo con un pueblo pecador, y queriendo morirse, ¿no? ¿Por qué? Por el enojo como tal. Básicamente él decía, hasta la muerte quiero morirme como tal, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 5 lo llevó a la indiferencia, porque dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó en una enramada. Entonces imagínense. En un palo. En esa ciudad Mile estaban pasando cosas maravillosas. ¿Qué más maravilloso puede ser que una ciudad pecadora se arrepienta los ojos al Señor y clame al Señor? Ajá. Y entonces, yo te juro, yo voy a una ciudad a predicar y yo veo que toda esa ciudad se arrepiente. No, hombre, yo voy de casa en casa abrazando a la gente. No, Jonás, ¿qué hizo? Se fue fuera de la ciudad y acampó por allá. Entonces, un cuadro de enojo lo puede llevar a uno a ser indiferente a la obra del Señor, ¿no? O sea, sensible. Básicamente a ser como insensible, como dice Milena ahí, ¿no? O sea, a la indiferencia, ¿no? O sea, el hombre se fue lejos de donde el Señor estaba obrando, ¿no? Y dice el versículo 5b, dice, y se sentó debajo de ella, o sea, en una enramada, hasta ver qué acontecería en la ciudad.
Como quien dice, voy a sentarme aquí a ver qué pasa allá. Pues, ¿qué estaba pasando? Que Dios estaba obrando. Dios estaba demostrando todo bueno, primero un gran amor tremendo para aquellos que antes lo menospreciaban, ¿no? Eso pasa cuando la gente humilde le entrega su vida al Señor y se sientan ahí a ver qué pasa con los demás. Y 1 Corintios 15, 19 dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Los más miserables. Por eso cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor, él, primero confiando en lo que le había sido encomendado, él dijo, no hombre, yo esto que recibí no es mío, yo lo tengo que dar a otro porque soy deudor, decía él, ¿no? ¿Qué más lo puede llevar a uno? En el versículo 6 dice, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase sobre su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces se enojó por la gran obra que Dios hizo en Nínive, perdonar a todo ese, y se alegró por una calabacera porque le daba sombra, ¿no? Entonces uno llega a tener una pobreza de estar valorando cosas tan insignificantes en la vida de uno y menospreciar realmente cosas que valen la pena, ¿no? Por un cuadro de enojo. ¿Cuántas veces cuando uno se enoja, mire, pasa uno por alto cosas lindas, maravillosas, para centrarse en tonteras como tal, ¿no? Entonces, mire toda la lección que uno podría sacar del buen Jonás, ¿no? No solamente que se lo tragó una ballena, hay muchas cosas ahí, enseñanzas como tal. Entonces, uno se haría la pregunta, ¿será que el profeta habrá aprendido la lección como tal? Entonces, yo creo que, bueno, no lo dice la palabra, obviamente, pero ¿qué habrá aprendido Jonás de ahí, no? O sea, yo creo que más allá de que se lo tragó un pez y que lo expulsó en 3, yo creo que una gran enseñanza que pudo haber tenido Jonás ahí es la manera como él tuvo la osadía de contender con Dios y de hablarle a Dios por medio de su terquedad, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Y por ejemplo, ese libro de Jonás queda ahí una imagen de ese profeta. Uno se forma la imagen del profeta con todo lo que pasó y ese libro tan pequeño y todo. Y así también uno se forma una imagen de una persona, porque cuando uno se le va a acercar, ay, no vas donde esa señora, o ese, que son malaclasudos, son rabiosos, son chichosos. Queda una imagen, pastor, que es lo que tenemos que cuidar. Ese profeta dejó una imagen ahí. Así es, y algo que podemos ver ahí también, miren, en ese libro, es la paciencia que Dios tuvo con Jonás. Así es. Una paciencia tremenda, que es la misma paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, moldeándonos, obviamente, dándonos las herramientas necesarias para que cada uno cambie, cada uno renueve su manera de pensar. No se crea que somos mejores que Jonás, ¿no? O sea, Jonás por lo menos al final reconoció y todo ese asunto, y bueno, obviamente pedirle al Señor siempre que nos dé esa sabiduría, esa fortaleza para dominar el carácter, para ser mansos y humildes y aceptar realmente que somos vasos en las manos del alfarero. Entonces, voy a terminar, mire, con estos 2 consejos que nos da la palabra. Proverbios 22, 24 dice la palabra del Señor, no te entrometas con el iracundo. Es decir, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma, ¿no? Entonces, mire el consejo que está ahí, ¿no? Hay gente con la que realmente uno debería evitar caminar. Gente iracunda que más bien se contamina. Termina uno por contaminarse. Y entonces ahí viene una pregunta, mire. Dice, está bien, lo que me aconseja la palabra que no me entrometa con el iracundo, pero ¿qué pasa si el iracundo soy yo? Bueno, también le tengo su consejo. La palabra es para todos, dice la palabra del Señor. Entonces, si el iracundo es usted, pues no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así Como es. dicen por ahí, mire, caso cerrado. Entonces, ahí está, bueno, la palabra, aquellos que dicen que la palabra no habla de todo, la palabra habla de todos los temas, mire, los que queramos hablar. Pero bueno, se nos fue el tiempo, vamos a orar, vamos a darle la oportunidad a más de un iracundo. Acuérdate que un iracundo es la persona que sufre en exceso de cuadros de ira incontrolables, ¿no? Esa ira pecaminosa que estábamos hablando ahora. Usted no la va a poder controlar, no va a poder cambiar si usted no entra en un proceso de transformación, en un proceso de renovar la manera de pensar, en un proceso de que haya en usted el mismo sentir que hubo en el Señor. ¿Cuál fue ese sentir? Que sí, se airó, se enojó cuando era una ira justificada, pero que después le pasó y siguió haciendo lo que antes era, mansedumbre, templanza y todo eso, ¿no?
Eso lo puede hacer solo si en usted hay pensamientos de Cristo, nada más. Amén. Si no, usted va a seguir siendo iracundo toda la vida y va a morir así, ¿no? Y no es justo. Y en la medida en que usted sea iracundo, usted no va a poder tener una relación con Él, porque Él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde, ¿no? Entonces, si no quieres aprender de mí, pues no podemos. ¿Por qué? Porque el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Entonces, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí claramente que el ser iracundo, esos ataques de ira pecaminosa no tienen nada que ver con tu naturaleza santa, Señor. Y por eso sufro lo que tengo que sufrir, porque es algo que no he controlado, es algo que no ataco, Señor. Pero hoy entendí que solo no lo voy a poder hacer, Señor. Necesito tener un cambio de naturaleza, necesito contagiarme de lo que tú tienes, Señor. Necesito que tú me hagas copartícipe de lo que tú eres, Señor. Por eso clamo a ti hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y que yo pueda hacer en adelante un testimonio vivo para aquellos que me han conocido, iracundo, con un temperamento fuerte, y que después me vean, Señor, manso, humilde, controlado, con dominio propio, recto para hablar, hablando solo palabras que edifican, que puedan ver en mí un testimonio de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches a todos, que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Aquí estamos para el otro domingo, si Dios lo permite. Próximo domingo, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, programa Sinceridad. Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Muchas gracias a todos. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.